¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Bien. Bueno, muy bien. Ustedes habrán visto que si siguieron este Power, es muy sencillo. La farmacología es el estudio de los fármacos. Cuando hablamos de terapéutica, hablamos de la rama de la medicina que hace prevención, por ejemplo, una vacuna hace prevención, o hace tratamiento, un antihipertensivo es para hacer tratamiento, y tiene que ver con las enfermedades, la terapéutica. Y por lo tanto, la farmacoterapia es la terapéutica utilizada con fármacos. Nosotros podemos tener farmacoterapia, psicoterapia, musicoterapia, o sea, hay varias formas de hacer terapia. Cuando hablamos de farmacoterapia es específicamente porque damos un fármaco para realizar alguna actividad de prevención o de tratamiento. Cuando hablamos de un fármaco, es una sustancia química que va a producir una acción sobre un ser vivo. Así de sencillo. Una sustancia química que introducida en el organismo, o sea, en un ser vivo, va a producir una reacción biológica. Lógicamente, yo voy a necesitar o voy a querer que esa reacción biológica tenga un fin determinado. Pero eso es cuando la frutilla del postre, al final. De repente, al principio, todo eso, cuando estudio el fármaco, no está bien definido. Cuanto más lo estudio, yo defino más ese fin determinado, si me conviene o no me conviene, porque sus acciones son buenas y sus acciones o efectos adversos no son tan malos. Cuando yo hablo de un medicamento, hablo de que esa sustancia química se estudió, se procesó y se vio que, dado por una determinada vía, en una determinada dosis, en una determinada frecuencia de tiempo y puesto en una determinada presentación, se comercializó porque pasó por todos esos pasos. Entonces, son aquellos que tienen formas farmacéuticas y que la vía de administración y la dosis está estudiada el medicamento. El fármaco es la sustancia química que produce una acción. En cambio, el medicamento se estudió y se sabe cuánto tengo que dar, cada cuánto tengo que dar, cómo lo voy a presentar, qué gusto le voy a dar, ya se estudió de tal manera y se comercializó, y lógicamente atrás está toda la industria farmacéutica, que ese es otro problema, donde está la cuestión de las patentes de los fármacos, etcétera, etcétera, de los medicamentos. Entonces, eso lo dejamos de lado y sabemos que el medicamento es cuando está en condiciones de comercializarse porque pasó todos los estudios posibles y nos dice cómo lo podemos utilizar. Los fármacos se producen en el laboratorio. También tenemos los que llamamos productos biológicos, que son productos que generamos en células de animales, en microorganismos o en el propio cuerpo humano, y extraemos o formamos determinadas sustancias específicas para hacer determinados tratamientos, como puede ser el interferón, los anticuerpos monoclonales. Entonces, para utilizar estos productos, que en definitiva van a producir una acción o una reacción en el organismo,
no los hacemos desde la química, sino los hacemos desde la obtención de un ser, que puede ser una célula, un tejido, un cuerpo entero, haciéndolo reaccionar de determinada manera, productos biológicos. También nos encontramos con las definiciones de las terapias alternativas. Como yo les dije, con respecto a las terapias, la farmacoterapia es específicamente cuando usamos fármaco, pero existen otras terapias para realizar tratamiento, la musicoterapia, los masajes, la acupuntura, etcétera, etcétera. Vamos a ver este, lo vamos a disminuir, después lo vamos a retomar y este. ¿Ven esta violeta ahora? Lo cambié al power. ¿Lo ven? Sí, lo vemos, Sí, profe, se ve profe. bien. Muy bien. Ustedes habrán escuchado todo este tiempo el asunto de las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3, y medio como que habrán parado la oreja para interiorizarse de esa cuestión, y algo como el guitarrero que aprende de oído, algo habrán aprendido de oído ustedes. Lo que tienen que saber es que, básicamente, un fármaco, primero existe una cuestión que es preclínica, donde no intervienen los humanos, y nos encontramos con una sustancia química que, ya sea por estudio o por forma fortuita, vemos que produce una determinada acción. Por ejemplo, hubo cierto bioquímico hace unos cuantos años atrás, Fleming se llamaba, que estaba hueveando en su laboratorio, no debería ser muy limpio el laboratorio, y en una placa de Petri, que estaba contaminada con bacterias, vio que crecía un hongo, y se acercó a ver y vio que alrededor del hongo no había bacterias. Y así descubrió en forma fortuita la penicilina. Esa es una situación preclínica. Vio en una placa de Petri, vio en una situación determinada cómo una sustancia actuaba sobre un organismo vivo, en este caso las bacterias, y las mataba, y llamó a esa sustancia después, con el tiempo, penicilina. Como esa cuestión, muchas cosas son fortuitas y otras vienen por conocimiento popular, ciertas plantas que se toman, que se mascan, entonces se investiga por qué producen esas acciones, y otras sustancias en el propio laboratorio uno investiga y puede obtener un resultado. Todo eso tiene que ver con la situación preclínica. Conseguir que una sustancia produzca un determinado efecto es un descubrimiento. No significa que esa sustancia vaya a convertirse después en un medicamento. Muchos estudios no llegan a su fin porque aparecen durante las fases que deben progresar un montón de cuestiones que hacen que tiremos esa sustancia a la basura, que la dejemos de lado, que utilicemos otras que van a ser más efectivas, más baratas, más rápidas de fabricar, etcétera, etcétera. Pero convengamos entonces que para que exista algo siempre tiene que haber un
un estudio preclínico donde vimos algo que nos llamó la atención y a partir de ahí iniciamos las fases que tienen que ver con el progreso de si eso se va a convertir en un medicamento o no. El estadio de investigación es lo que le dije recién. Se descubre la nueva entidad química, se experimenta en el laboratorio viendo cuál es la sustancia más estable, si hay que agregarle un carbono, si hay que agregarle un nitrógeno, si hay que agregarle más aguas, etcétera, etcétera. ¿Cómo la hacemos lo más estable posible antes de pasarla a lo que sería el estudio de desarrollo, donde entrarían las fases 1, 2, 3, y donde probamos en animales y en seres humanos, fundamentalmente, el producto y vamos a determinar ese producto, si lo que vimos en el laboratorio, en el humano pasa lo mismo o no pasa lo mismo. Si pasa lo mismo, pero aparte produce otros efectos, si esos efectos son tolerables y es mejor el beneficio que la complicación que nos da, ponemos en una balanza y entonces nos permite seguir avanzando. Entonces yo veo que realmente obtengo, por ejemplo, un antibiótico que su efecto es muy bueno, mata una gran cantidad de bacterias, gran positivas, gran negativas, pero que me produce la destrucción completa de la médula ósea roja y me quedo sin sangre, lo tengo que tirar a la basura. Se terminó el estudio, ni bien lo probé en humanos, un gran porcentaje de humanos de ese pequeño grupo que tomé les produjo situaciones aberrantes, se termina el estudio. Los efectos pueden ser inmediatos, pueden ser mediatos o pueden ser tardíos. Los grupos son primero voluntarios, se les explica toda la situación que van a afrontar, a veces económicamente, vamos a decirlo así, se les garpa unos mangos, ese flaco, y algún necesitado dice, bueno, sí, yo lo voy a hacer por tanta guita, y así se consiguen, y hay otros que son altruistas y lo hacen por propia voluntad. Lo que sí, en esta fase son pocos los participantes que tenemos. Si vemos que los efectos que aparecen, que no son el deseado que yo quiero, o el antibiótico, el antihipertensivo, o el que me mejore el Parkinson, tiene no tiene efectos adversos, eso no existe. Todos tienen, muchos o pocos, pero todos tienen efectos adversos. Pero esos efectos adversos son tolerables, aceptables en comparación al beneficio que obtengo, paso a grupos de personas mucho más grandes, no tan grandes, más o menos grandes. Acá ven que ponemos que en la fase 1 entre 20 y 100, en la fase 2 pasamos de 100 a 1000. Ya tengo un grupo medianamente grande. Fíjense que existe normalmente para que un estudio sea a conciencia años. Lo que ha pasado con la vacuna del COVID es una situación extraordinaria. No se piensen
no se piensen que los estudios de los fármacos para convertirlos en medicamentos y llevarlos a la situación de marketing, situación comercial, es así de rápido. Para que un fármaco pase la fase 1, donde yo pueda evaluar en esas pequeñas cantidades, yo tengo que ver los efectos adversos inmediatos, mediatos y tardíos. ¿Cómo yo sé que un fármaco no me va a producir una enfermedad oncológica si no dejé pasar un tiempo prudencial? Yo no puedo estar pasando a grupos más grandes si antes de repente no observé correctamente qué es lo que pasaba con el tiempo. 5 años es un tiempo aceptable para ver si aparecen situaciones tardías como un fármaco, con un fármaco, y se pasa a la fase siguiente. En este cuadro tienen las pautas de lo que estoy diciendo, donde se evalúa pequeños grupos, personas que son saludables, no personas enfermas. La voy a utilizar en personas saludables, donde yo pueda específicamente decir si apareció algo, en gran porcentaje debe ser por el fármaco, y no que de repente se lo doy a alguien que tiene una enfermedad preexistente y yo no sé si echarle la culpa al fármaco o a la enfermedad preexistente lo que pasó. Entonces tienen que ser sujetos saludables. Y acá, esto me sirve para ver toxicidad, para ver cómo se absorbe, para ver cómo se distribuye y cómo se metaboliza. Enseguida vamos a estar tomando estas cuestiones a ver qué son. Pero se entiende este concepto de lo que dura en tiempo. Es así que la fase 1, yo voy a estar viendo la seguridad del fármaco. Seguridad en cuanto a que no me produzca nada grave, nada que no sea realmente tormentoso o que produzca un daño importante o la muerte del individuo. Entonces, voy a ir manejando las dosis más alta, más baja, a ver cómo lo tolera, cómo no lo tolera, le produce diarrea, le produce otro malestar, la seguridad del fármaco. Una vez que pasaron esos 5 años, estudié esas 100 personas, 70 personas, y pude decir, sí, obtengo el efecto y aparte es seguro, voy a buscar la eficacia. Todo esto fue súper rápido en la vacuna del COVID. No es tan rápido cuando las cosas se hacen normalmente. Entonces, cuando llego a la fase 2, donde utilizo más personas, ya comprobé que era seguro. Acá utilizo más personas y voy a ver cuánto de eficaz es. Yo tengo un antihipertensivo y lo tengo que comparar con un placebo y lo tengo que comparar de repente con otros antihipertensivos. Si de repente el que estoy probando es mucho más caro fabricarlo y realmente no tengo una gran eficacia, a la industria farmacéutica y a la población en general y a los profesionales de la salud no les va a interesar esta situación.
Entonces, tengo que ver que sea eficaz en cuanto a precio, en cuanto a la acción y comparado con otros. Sigo viendo, ya con más personas, si aparecen también efectos adversos con el tiempo, siempre es algo que permanentemente lo voy a estar viendo. Efectos tardíos que puedan aparecer con el tiempo. Fase 3. Muchas más personas, dura entre 1 o 4 años. Ustedes fíjense en que estamos entre la preclínica y la fase 3 prácticamente en 12 años de estudio de un fármaco. Si alguien pensaba que era algo mucho más rápido soplar y hacer botellas, se da cuenta de que esto no es tan así. Y vamos a ver con ciertos medicamentos lo complicado que es. Por ejemplo, los antibióticos, que uno va al chino y le dice, deme una tirita de ampicilina, y el chino dice, y toma, y les da, y ustedes toman la tirita del antibiótico. Y producen algo que vamos a ver la semana que viene, llama resistencia bacteriana, como para formar un antibiótico hace falta por lo menos 15 años, y la resistencia bacteriana yo la puedo generar en 1 o 2 años, mal utilizando antibióticos. Por lo tanto, estamos ante una lucha desigual donde las bacterias año tras año se hacen más agresivas, más fuertes, más inmunes a todos los antibióticos, y en la construcción de nuevos antibióticos yo tengo que tardar entre 12 y 15 años. Luego entonces viene la fase de postcomercialización, donde los laboratorios venderán sus patentes y pondrán el precio al medicamento. Voy a matar a mi perro, eso que escuchan así es mi perro. Cada vez que llega la empleada a casa la saluda así, hasta que la empleada no le da un beso, llora. Bueno, en la fase de 4, donde ya se comercializó, no significa que ya nos olvidamos. La farmacología tiene muchas ramas: farmacocinética, farmacodinámica, farmacognosia, farmacoepidemiología, farmacovigilancia. La farmacovigilancia con el tiempo va a estar vigilando permanentemente cómo se tratan los medicamentos, dónde se guardan los medicamentos, y por el otro lado, si aparecen con el tiempo más prolongados efectos adversos que haya que retirar del mercado a pesar de que hayan pasado todas las fases. Es así que, por ejemplo, hace algunos años, la ranitidina, que prácticamente estuvo en el mercado más de 30 años, una medicación que se usa para la gastritis, para la acidez gástrica, fue retirada después de casi 30 años de estar en el mercado. Ya prácticamente no está más la ranitidina, se utilizan otros antiulcerosos, pero no la ranitidina. Bien, eso entonces para que tengan el concepto de un fármaco como ¿alguna pregunta sobre esta cuestión? ¿Se entendió bien? Sí, profe, quedó bastante claro. Perfecto. Profe, disculpe. Lo disculpo.
El tema de las vacunas, ¿son fármacos? Porque hay, o sea, hay microorganismos muertos y demás, pero ¿se considera un fármaco la vacuna? Es una sustancia química Sí, que va a producir una acción en el organismo, sí, por lo tanto entra dentro de lo que sería la definición de un fármaco. bien, bien, bien. Bien, los fármacos, o ya hablando de medicamentos, entonces entendemos que medicamento es el que está en el comercio, el que tiene acceso la Sí, sí, comunidad. Hay un nombre químico para denominarlo, hay un nombre genérico, que es el nombre de la droga, hay un grupo al que pertenece esa droga y hay un nombre comercial. Por ejemplo, dentro de las benzodiazepinas, que son psicofármacos, está el diazepam, que si lo vamos a comprar al comercio, uno de sus nombres comerciales es el Valium, y hay un nombre que los químicos les gusta complicarla todo, ¿no es cierto? Yo ni se los voy a decir, 7-cloro, 1,3-dihidrometil, 5-fenil, ¿verdad? Benzodiazepin, 2-zona, bueno. Entonces, se los puede llamar por 4 formas diferentes. Con respecto a los fármacos, tiene una acción terapéutica, una utilidad terapéutica, y pertenecen entonces a un grupo terapéutico de fármacos. Cuando un fármaco, por ejemplo, disminuye el nivel de colesterol, pertenece al grupo de los hipolipemiantes. Cuando un fármaco produce disminución de la presión o tensión arterial, pertenece al grupo de los antihipertensivos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando definimos o cuando tenemos un fármaco, tenemos que saber a qué grupo pertenece y ese grupo qué acción o utilidad terapéutica tiene. Entonces, voy a hablar de antihipertensivo. ¿Qué es un antihipertensivo? Y una huevada, son los medicamentos que disminuyen la presión arterial. A veces lo preguntas así, no te saben qué decir. Es así de simple, pero hay que tener el concepto para saber entonces de qué estamos hablando. Hay medicamentos que no se expenden libremente, que van con receta por duplicado, con receta por triplicado. Cuando uno habla de receta por duplicado, verdaderamente una receta es la que va para el paciente y una receta es la que queda archivada en la farmacia. Cuando hablamos recetas por triplicado, una es del paciente, una es para la farmacia y una va archivada y puede ser presentada por el laboratorio que formó y que vende la droga, porque puede ser inspeccionado en cualquier momento por el ministerio. Esos fármacos por lo general tienen que ver con los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y que producen una dependencia física y psíquica. Entonces, en base a esa cuestión, se prescriben con recetas por duplicado o triplicado. Cuanto más alta sea la dependencia
física, psíquica, más alta es la adicción que producen y la más alta es la dependencia de la droga, más limitada es la acción, es el uso terapéutico que se le trata de dar, y lógicamente las recetas son por triplicado. Cuanto más baja es la dependencia física, psíquica y la adicción, la receta será simplemente por duplicado. Bien, ahora vamos a decir que hay dos grandes ramas, muchas ramas que tiene la farmacología, pero hay dos grandes que tienen que ver con el organismo vivo, con el cuerpo humano en este caso, o con los veterinarios, con los animalitos, que son la farmacocinética y la farmacodinamia. Dos ramas de la farmacología que tienen que ver específicamente con la droga y el cuerpo humano. La farmacocinética son los cambios que el fármaco tiene a través de su paso por el organismo. Los cambios que el fármaco tiene o sufre desde que ingresa hasta que se elimina. Existen los 4 procesos básicos que son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Algunos hablan de un quinto proceso que es la liberación, que sería el primero de todo, que tiene que ver con si un fármaco yo lo envuelvo en una cápsula, para poder absorberse, primero tiene que liberarse de esa cápsula. Entonces, algunos proponen que hay un primer paso, que es el de liberación, y por eso, si tomamos la primera letra de cada uno de los pasos, hablan de una regla mnemotécnica que es el LATME, liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación. LATME. O simplemente, si sacamos la liberación, pero que hay que entender que existe un proceso de liberación cuando el fármaco está dado por vía oral. Cuando el fármaco está dado por vía oral. Si yo doy un fármaco, lo introduzco en una vena, la absorción no se produce porque ya el fármaco está dentro de la vena y empieza el paso a partir de la distribución. Entonces, para que haya liberación y absorción, tiene que existir la vía oral. Si existe la vía parenteral, solamente comienza a partir de la distribución. Continúa con el metabolismo y la eliminación. Entonces, absorción, de la absorción pasa al torrente sanguíneo, mejor dicho específicamente a la vena porta pasa por el hígado, del hígado sale y pasa al torrente circulatorio general, se distribuye, luego vuelve a pasar por el hígado, cada vez que pasa por el hígado se metaboliza, se inactiva o se destruye una parte, y por último se elimina por lo general por el riñón.
absorción, que puede estar dada en el estómago o en el intestino delgado, distribución en el torrente sanguíneo, metabolización cada vez que pasa por el hígado, eliminación a través de fundamentalmente los riñones. Hay otras vías de eliminación. La circulación del cuerpo humano pasa muchas veces en el día por el hígado. Cada vez que pasa por el hígado es un laboratorio, es un filtro, por lo tanto, no es que una vez pasó por el hígado y se metabolizó todo. No, con cada sucesivo paso por el hígado, una parte se va metabolizando. Factores que modifican la absorción. Estamos hablando vía oral, entró, llegó al estómago, llegó al intestino, tomé una pastilla, tomé un jarabe, tomé una jalea medicamentosa. De acuerdo al estómago, al pH, será más ácido o menos ácido, eso tendrá que haber, tiene que ver con que si está en ayunas el individuo, si comió algo, entonces habiendo comido y habiendo mucha comida en el estómago, se va a modificar el pH del estómago. Si no hay nada, hay demasiado ácido clorhídrico, la acidez es mucho más mayor. El pK del fármaco, esto lo tienen que saber de química, me lo tienen que explicar ustedes a mí. Obviamente, bueno, les doy una ayudita, digamos, es el pH al que mejor funciona un fármaco para liberar o captar protones. Como dijimos, el contenido gástrico, ya que modifica el pH, modifica el pK. Las grasas enlentecen la digestión, por lo tanto, van a dificultar la absorción. Es como que dijéramos que en el estómago, en el intestino, hay carritos que toman las cosas que están en la luz intestinal o gástrica y las meten para adentro. Si tenemos mucha comida, todos los carritos están ocupados, por lo tanto va a tardar más el fármaco en absorberse. Y si la comida es grasa, la grasa es más pesada y los carritos tardan más tiempo en meter la comida para adentro y por lo tanto también va a estar enlentecida la absorción. La administración con otros fármacos pueden neutralizar o pueden facilitar la absorción. La liposolubilidad de un fármaco, cuanto más hidrosoluble, más fácil de absorber, más liposoluble, más difícil. Ahora, una droga que es liposoluble se va a distribuir mejor en las grasas que una droga hidrosoluble. Entonces, la liposolubilidad en la absorción va a tener su relación y en la distribución, cuando entre a un tejido, va a tener que ver si el tejido tiene mayor o menor cantidad de grasa. Bueno, nuevamente la absorción, la primera célula, la primera pared es la pared gástrica, la primera membrana, la primera barrera que tienen que vencer. Todas estas cuestiones que dijimos recién van a estar modificados y después, dependiendo del tamaño del fármaco, dependiendo del pK, si es una droga ionizada, no ionizada, si es una droga más chica, si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar, vamos a tomar potasio, porque nos falta potasio, seguramente se va a absorber rápidamente, ya que es solamente un ion. Ahora,
si tenemos que absorber una molécula mucho más grande y mucho más, si es liposoluble, va a ser más lento. Entonces tienen que ver cuestiones como si la tenemos que entrar activamente, la concentración de lo que damos, si va en contra de gradiente y consume energía esa absorción, o si difunde en forma simple. Acá tenemos las diferentes situaciones, por ejemplo, la difusión simple, los iones atraviesan en forma sencilla, depende del tamaño del poro lo que pueden entrar, y si la sustancia es muy grande, si es chiquita, atraviesa a través del poro en forma simple, si es muy grande, van a tener que usar un carrito o un carrier y utilizar energía. Bueno, más de lo mismo explicando las diferentes situaciones, mecanismos de absorción que habrán visto. Profe, disculpe, ¿usted La está di- presentando pantalla? Sí, usted no Porque está, desde hace rato que no, por ahí nadie ve, yo al menos no lo veo, no sé si y mis compañeros estarán bien. nadie me ha dicho nada. Mire qué Ah, bonito, yo ¿no? tampoco lo veo. Pero, No, profe, pero no se ve. pensamos que por ahí usted está hablando nomás, yo no pensé que usted estaba presentando pantalla, disculpe. Ah, bueno. A ver. Ahora sí ven. Ahora Sí, sí, ahora profe. sí, profe. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, Sí, se sí. perdieron todo esto que estaba acá arriba, bueno. Sí. Se perdieron este dibujito tan lindo que hablaba de la absorción, la distribución, el hígado, todo esto lo que vinimos viendo. Esto, lo de los poros que hablábamos, o la difusión simple, otro dibujito que explica más de lo mismo, cómo se produce el paso a través de la membrana, que sería la pared gastrointestinal, hacia el torrente sanguíneo, que el primer torrente al que accede cuando algo va por vía oral es el torrente de la vena porta. El hígado tiene la vena hepática y la arteria hepática, y tiene la porta, que es lo que lleva el alimento. Cuando algo es absorbido del estómago, no entra a la arteria hepática, entra al sistema portal y pasa en primera instancia por el hígado. Bueno, diferentes formas de absorberse, lo que decíamos recién, depende de si son grandes, no pasan por los canales, si están ionizadas, si no están ionizados, si son lípidos o no. Las diferentes formas darán diferente velocidad en cuanto a la absorción de la sustancia. Bien. Otras definiciones que tenemos que entender. Vamos a seguir enseguida con la farmacocinética, que hasta ahora lo único que hablamos un poquito es de la absorción. Una vez que se absorbe y pasa a distribuirse por el torrente circulatorio general, nos encontramos con lo que se llama la biodisponibilidad, que es la cantidad de droga que llega al torrente circulatorio general. Como yo les había dicho, cuando se absorbe, hay una cantidad que pasa por el hígado y se produce lo que se llama el primer paso hepático, y una parte es metabolizada. O sea, lo que se absorbe, el 100% de lo que se absorbe, no es lo que llega al torrente circulatorio general,
ya que una parte en el primer paso hepático es metabolizada. Va a la distribución general, después habrá sucesivos pasos nuevamente por el hígado, y en cada uno de esos pasos habrá un nuevo metabolismo. Una parte de la droga será destruida o será inactivada. Entonces, tenemos el primer paso hepático que se da inmediatamente después de la absorción y antes de que la droga pase a la distribución general, y los sucesivos pasos hepáticos que darán la metabolización definitiva hasta que sea prácticamente toda la droga destruida o inactivada. Es así, entonces, que yo cuando tengo que hablar de biodisponibilidad, estoy hablando de la droga que llegó a la circulación. O sea, si yo tomé 500 miligramos de ampicilina, una parte puede haberse quedado en la luz gastrointestinal porque fue arrastrada por la comida, no pudo absorberse. Una parte sufrió primer paso hepático, pasando en ese primer momento por el hígado. Con lo cual, la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de droga que llegó a la circulación y que va a tener realmente efecto, nunca es el 100% de lo que yo absorbí por boca. Podrá ser el 95, el 90, el 80, el 70, dependiendo de todos esos factores que dije. Pero es la cantidad de droga que llegó a la circulación. Lógicamente, si yo quiero la mejor de las biodisponibilidades, doy un medicamento en forma endovenosa. Si doy un medicamento en forma endovenosa, voy a tener una biodisponibilidad del 100% de la droga, porque yo el 100% la puse en la circulación. En cambio, si utilizo la vía oral o alguna de las otras vías, no va a ser nunca el 100% por esas cuestiones que les dije. ¿Se entendió ese concepto? Sí, sí. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, está Vida claro. media, yo di una cantidad de droga, a ver dónde encontramos un esquema, por ejemplo acá. Yo di una cantidad de droga, se absorbe, llegó al máximo de la absorción, después empieza a metabolizarse, la eliminación. Cuando yo tengo la mitad de la droga que había llegado al pico de biodisponibilidad, yo llegué a este punto que es la cantidad de droga que yo tengo circulando en sangre, la droga biodisponible. Se empezó a eliminar y a metabolizar y me quedó circulando biodisponible el 50%. Cuando yo tengo el 50% de la droga biodisponible, voy a tener lo que se llama el tiempo o vida media. Vida media, entonces, es el tiempo que tarda un fármaco en llegar a la mitad de su máxima concentración plasmática. Entonces, el tiempo que tardó la droga en llegar a ser la mitad de lo que había tenido en la biodisponibilidad máxima, ese tiempo se llama vida media. El estado estable es el momento en que la dosis eliminada
es igual a la dosis ingerida. Es igual a 4 vidas medias. Los estudios me dicen que yo un fármaco un medicamento lo tengo que tomar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, y eso va a depender de la vida media, o sea, el tiempo que tarde en eliminarse la mitad. Por lo tanto, la vida media me va a dar el indicio de que cada cuánto tengo que repetir las dosis para mantener una cantidad estable de droga que sea efectiva para lograr la acción que quiero. Si yo tengo un nivel óptimo para producir una acción terapéutica, tengo que mantenerme dentro de ese rango óptimo. Si yo doy por arriba de eso, voy a tener efectos tóxicos, voy a estar intoxicando a la persona porque voy a estar superando los valores considerados óptimos y van a aparecerme reacciones producto de la toxicidad por demasiada droga que esté dando. Si estoy dando valores por debajo del óptimo, voy a tener un efecto menor porque no tengo la cantidad de droga óptima que esté circulando para tener el mejor efecto. Entonces, no puedo dar ni de más, ni puedo dar de menos. Y para eso se conoce la vida media, sabiendo cuánto tarda en eliminarse la mitad del fármaco. Yo voy a ir repitiendo las dosis para mantener un estado estable donde lo que se vaya eliminando sea igual a lo que vaya entrando, manteniendo una dosis óptima terapéutica para realizar el mejor tratamiento. Bien. Entonces, sí, señorita. Hay una compañera que está pidiendo en el grupo si la puedo aceptar. Recién acepté, no debe Sí, haber ahí me sido- aceptó, gracias. Sí, ya me Bueno. aceptó también a mí. Gracias. Es un placer aceptar a gente nueva. Estamos hablando entonces en situaciones que tienen que ver con la distribución. Entonces yo voy a querer que la droga se distribuya, vaya por la circulación a todos los tejidos y fundamentalmente al tejido donde yo quiero que actúe. O sea, yo tengo una infección en una mano. Yo voy a dar un antibiótico y el antibiótico no me va a ir solamente a la mano. Me va a ir al dedo gordo del pie, me va a ir al brazo, me va a ir al estómago, va a ir por la circulación general haciendo una distribución y todos los tejidos van a estar con esa droga, que lógicamente va a hacer efecto en el lugar que yo quiero, pero los otros, algunos les va a hacer algo y algunos se van a ver jodidos y de ahí van a aparecer los efectos adversos. Efectos tóxicos aparecen cuando yo superé la dosis adecuada, la dosis que habiéndose estudiado el fármaco, yo superé lo que había que dar. Cada persona tiene, de acuerdo a su peso y de acuerdo a su edad, una cantidad de droga que por lo general está fijada en kilo peso día. Cuánto pesa el individuo, cuánta droga doy
por día, kilo peso día. Cuando yo supero esa cantidad, estoy intoxicando. En cambio, los efectos adversos van a aparecer aún con dosis que son las adecuadas. ¿Por qué? Porque no solamente van a accionar en el lugar que yo quiero actuar, sino que van a accionar la droga en otros tejidos, y esos efectos adversos que siempre van a estar y van a estar con todas las drogas, algunos van a ser aceptables, otros no tan aceptables y otros son muy graves y donde tendré que balancear la situación si lo utilizo o no los utilizo. Por ejemplo, una droga oncológica que produce efectos adversos muy importantes, bueno, pero yo valoro que lo que estoy accionando, que es contrarrestar el efecto del cáncer, es tan importante que a pesar de que los efectos adversos sean graves, los tengo que soportar. Entonces, acuérdense que cuando doy una droga va a todo el organismo, no solamente al lugar donde yo quiero que accione. Existen ciertos lugares que son un poco más restringidos, que se llaman barreras biológicas. La barrera hematoencefálica, si pueden acceder a ciertas zonas del sistema nervioso central porque pueden atravesar o no esta barrera, y la barrera placentaria, si pueden atravesar o no la placenta y llegar al feto. Por otro lado, la droga difícilmente viaje sola, libre. Por lo general, lo hace unida a proteínas. Y dependiendo del efecto físico del fármaco, como habíamos dicho, si es hidrosoluble, si es liposoluble, entonces habrá más afinidad para circular por un tejido si es un tejido que tiene más grasa o es un tejido que tiene más agua. Entonces, en la distribución hay una distribución en todo el torrente sanguíneo y podrá o no atravesar barrera placentaria o hematoencefálica, y depende entonces de las propiedades del fármaco, veremos la liposolubilidad o la hidrosolubilidad, y en el transporte si lo hace unido a proteínas o lo hace libre. Esto trata de esquematizar la droga unida a proteínas que va siendo trasladada, va siendo distribuida en todo el organismo, y cómo se va soltando y va metiéndose en los tejidos generales y en los tejidos dañados donde yo quiero trabajar con esa droga. Existen enzimas que son proteínas. Esas enzimas son catalizadores o aceleradores. Un catalizador en definitiva es un acelerador de reacciones químicas que tienen que ver con determinadas acciones que se producen en los tejidos, ya sea para tener energía, ya sea para almacenar una determinada sustancia, ya sea para destruir una sustancia almacenada y puesta en distribución. Esto, por ejemplo, trata de ejemplificar si nosotros comemos algo, las enzimas digestivas lo degradan hasta componentes simples para que pueda ser absorbida. Después tenemos una fase de almacenamiento, y en la fase de almacenamiento también tenemos después enzimas que pueden desalmacenar y volver a destruir ese glucógeno almacenado y vuelto a convertir en glucosa. Lo vamos a ver un poco más eso
cuando veamos insulina y la diabetes. Por último, el metabolismo, como les dije, existe en primer lugar un primer paso hepático. Tenemos la droga que absorbimos por boca, viene al estómago, viene al intestino, y de ahí se absorbe y pasa a la circulación portal, como les dije. Todo lo que viene al estómago no va a la distribución general, pasa primariamente por el hígado. El hígado es el laboratorio, es el lugar de filtro. Entonces, a partir del paso a la circulación portal, tenemos lo que se llama el primer paso hepático, donde una parte de la droga ya va a ser metabolizada y otra parte va a pasar a la circulación general. De la circulación general, en algún momento va a volver a pasar por el hígado, ya no por la circulación portal, sino por la arteria hepática, y va a ser sucesivamente metabolizada esa droga hasta no quedar nada. En el hígado, el metabolismo se produce porque hay enzimas que producen la inactivación, ya sea porque destruyan o ya sea porque le peguen, le unan sustancias que hagan inactivar esa droga. Entonces, la destrucción, la falta de acción de una droga viene por destrucción o por conjugación. El asunto es que la droga se inactiva. Por último, viene la eliminación de la droga, que se hará por vía renal la mayor cantidad. Pero hay una parte que puede eliminarse con la bilis, de la bilis pasar al intestino y eliminarse con la materia fecal. Una parte que puede eliminarse por la respiración. Una droga importante que se elimina por la respiración es el alcohol. Por eso podemos hacer los estudios de alcoholemia en la gente que hace tránsito y hacer soplar la pipeta y medir con el alcoholímetro cuánto alcohol tiene, porque con cada respiración estamos eliminando un porcentaje de alcohol. Entonces, tenemos una eliminación respiratoria, una eliminación por materia fecal y otros lugares que son mucho más insignificantes. Las mujeres que lloran mucho, por ejemplo, la vía lagrimal, entonces eliminan gran cantidad de droga. La transpiración puede hacernos eliminar alguna droga. Algunos hombres también lloramos, así que no se sientan ofendidas las mujeres. Bueno, nuevamente, acá tenemos el hígado, la bilis, que se elimina y transporta entonces parte de la droga conjugada y va a eliminarse por el intestino. Acá tenemos lo que habíamos hablado, que con respecto a la droga hay un rango que es el rango óptimo terapéutico, hay un rango por el cual se supera y entramos en la toxicidad, y hay un rango inferior que no nos da el óptimo terapéutico y de repente estamos malgastando el tratamiento porque no estamos logrando toda la eficacia que podríamos tener de ese tratamiento.
como tenemos una vida media, donde el fármaco se elimina en un tiempo el 50%, se considera que con 4 tomas llegamos a estar dentro del rango terapéutico recién, y después con las sucesivas tomas vamos a ir manteniendo el rango terapéutico. Existe una forma que es una forma de ataque, una forma de choque, donde se alcanza rápidamente el rango terapéutico, es que damos lo que se llama una dosis de carga, una dosis inicial masiva para llegar al rango terapéutico, y después sí vamos a estar dando la droga en dosis menores, que son las estudiadas para mantener siempre constante de acuerdo a la vida media que tenga. Entonces, o llegamos al rango terapéutico dando 4 dosis mínimas, o llegamos al rango terapéutico dando una dosis de carga, una dosis masiva. Una droga que se utiliza para dar de cualquiera de las dos formas son, por ejemplo, los cardiotónicos, el digital o la digoxina. Es como un estimulante del corazón que le da más fuerza cuando uno está en insuficiencia cardíaca. Uno puede hacer una dosis de carga, dar una dosis masiva para llegar al rango terapéutico y después mantener la dosificación, o puede iniciar el tratamiento con dosis sucesivas hasta llegar al rango. Un ejemplo que puede uno utilizar las dos, cualquiera de las dos formatos, depende de la gravedad y la necesidad, es la digoxina, un digital, una medicación cardiológica. Bien, ¿alguna pregunta de estas cuestiones? Yo por ahora no, profesor. Qué bueno cuando no hacen preguntas. Me quedo contento porque ninguno entendió nada, pero no importa. Yo, profe, tengo una pregunta. Vamos todas. No, es que es algo que va a ser. A ver, dígame. Yo quiero saber la diferencia entre fármaco y droga, porque hablaba de fármaco y hablaba de droga. Y no me quedó clara la diferencia. Mira, algunos utilizan la palabra droga específicamente para aquellos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Y algunos utilizan la palabra droga en forma general como sinónimo de fármaco. Yo a veces me chispoteo. Tengan en cuenta que cuando hablo droga y fármaco estoy diciendo lo mismo. Pero tengan en cuenta que algunos utilizan específicamente la palabra droga para hablar de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, bueno, está bien la pregunta, está bueno que nos entendamos, a veces alguno tiene sus costumbrismos, ¿no es cierto? Entonces, fármaco y droga podemos utilizarla como sinónimo, pero por lo general la sección es más cuando va para el sistema nervioso. ¿Había alguien más que tenía otra pregunta? ¿No? No, profe, yo le decía que hasta ahora se está entendiendo, pero es algo que hay que releerlo muchas veces como para que quede la información. Y no le han mentido. Así es. Lo que pude entender es porque, por ejemplo, yo tomo hormonas, tomo la T4 porque tengo
tiroides, lo difícil que es para que se absorbe. Yo tengo que tomar el mínimo de agua, obviamente en ayuna todas las mañanas, y con el mínimo de agua porque es una hormona muy difícil de absorberla, y ahora entendí por qué. Exactamente. Uno trata de tener la mejor absorción posible para asegurarse de la mejor terapéutica posible. Si uno no lo hace de esta manera, y bueno, quizás algunos depende, porque a veces depende mucho de la edad de la persona, del sexo de la persona, de cuánto gordita o no gordita sea. Hay un montón de factores. Hay un montón de factores. Bueno, todo esto lo vimos. Es otra que quería mostrarles. Y hay una que se me perdió. A ver. Profe, ahora que Sí, está en el PowerPoint lo de el origen de los fármacos vegetales, yo recuerdo que sí. mis abuelos, antes cuando era chica, en vez de darme medicamentos, me daban así como, no sé, un té de sauco que me calmaba la tos. Eh, También entonces salen de todo lo que es lo vegetal, los fármacos. Los fármacos, un gran porcentaje salen de lo que es vegetal, un gran porcentaje. Pero también, y eso viene de culturas milenarias que han visto en forma empírica que utilizando tal o cual planta tenían determinados efectos. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con la construcción química en el laboratorio, ¿correcto? Entonces, una gran parte salen de los vegetales. Hay otras que salen de los minerales y hay otras que es construcción en el laboratorio. Se ve, estoy con un Power que tiene color gris que dice vía de administración. ¿Este lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profe, se Sí, ve. profe, Sí, se sí. ve. Bueno. Bueno, entonces, un medicamento que quedamos que es el fármaco que ya se estudió, que pasó por las 4 fases y que está comercializándose, se utiliza para prevenir, para diagnosticar, para aliviar, para curar. Para prevenir, por ejemplo, una vacuna. Para diagnosticar un medio de contraste. Para aliviar un analgésico, una persona que tiene cáncer, vamos a aliviar el dolor, no lo vamos a curar. Un antihipertensivo, un antibiótico para curar una enfermedad. Entonces, las situaciones en que podemos utilizar un medicamento no siempre es para curar. La vía de administración que utilicemos es el sitio que vamos a elegir poner el compuesto farmacológico. La vía depende de qué es lo que tiene el paciente, de la necesidad clínica, de dónde está la afección, de las características de que tenga el paciente. Yo no le puedo dar de beber un fármaco, usar la vía oral a un paciente que está en coma. No voy a usar la vía oral a un paciente que está en shock y necesita una situación de emergencia. No voy a usar la vía endovenosa
para un paciente que le duele un poquito porque se golpeó el codito y tiene un poco de dolor. Entonces, depende de las necesidades y circunstancias, vamos a elegir la vía de administración que se va a utilizar. El fármaco es lo que tiene lo que llama el principio activo. Es lo que produce la acción, lo que nos va a dar la terapéutica. El medicamento, aparte de tener el fármaco, el principio activo, va a tener otras sustancias que reciben el nombre de excipientes, que sirven para darle color, que sirven para darle un mejor gusto, que sirven para estabilizarlo, que sirven para contenerlo. Entonces, el fármaco es propiamente el principio activo, que es el que va a dar la acción terapéutica. Pero un medicamento está compuesto por otros elementos. Las formas, entonces, depende de qué es lo que ha resultado más barato, de la necesidad clínica, de la edad que vamos a tener el paciente. Hay formas farmacéuticas que serán sólidas, como las cápsulas, tabletas, píldoras. Las cremas, si quiero hacer una acción local para tratamiento específico de la piel y de mucosas. Formas líquidas, como jarabes, como inyecciones, como gotas para los oídos, para los ojos. Hay que saber que cada vez que tengo un medicamento, y para no mandarme ninguna macana, tengo que ver la fecha correcta. Si hoy le tengo que dar el medicamento, si el medicamento está bueno, está vencido o no. La hora correcta es la hora para darle el medicamento. Estoy avanzado, estoy pasado, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿No? Tiene que ser la hora correcta. Uy, acá hay un montón de mensajes. Bueno, entonces estos mensajes estarán contestados o... Bueno, no sé. Bueno. El paciente correcto, si estoy en un lugar, en una sala de emergencia, donde sea, y hay un montón de pacientes y tengo que darle un medicamento a alguien, ¿este es el paciente o se lo estoy dando a otro? Que el medicamento sea el correcto. Leer bien la ampollita, leer bien el frasquito, que sea lo que tenga que dar. La vía que sea la correcta. No es... raro, y alguna vez se dio que alguno se tomó un supositorio. La dilución que sea la correcta, si va por goteos, que el goteo sea el correcto, el equipo que esté utilizando sea el correcto, la dosis sea la correcta, y la historia clínica sea la correcta, donde después quede asentado que se dio tal o cual medicamento. ¿Qué vías hay? La vía parenteral, la de las inyecciones, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, la vía de las inyecciones. O tenemos la vía oral, la vía sublingual y las vías tópicas, donde por contacto con la piel, la vía dérmica, con el árbol respiratorio, la vía inhalatoria, por irrigaciones, gotas ópticas, nasales, oculares, rectal o vaginal. Entonces, oral, sublingual, tópicas con sus diferentes variantes, y la parenteral, que tiene que ver con las inyecciones intradérmicas, subcutánea, intramuscular, intravenosa. La vía oral es cómoda, es segura, pero tenemos todo lo que habíamos dicho. Cómo está el estómago, comió, no comió, toma otros medicamentos, el primer paso hepático, es rico el medicamento, es feo el medicamento. Todas
todas las situaciones a favor y en contra de la vía oral. Hay que tener entonces que en la vía oral se absorbe a nivel gastrointestinal, es fácil de utilizar, es cómoda, es menos agresiva que las vías inyectables, pero las desventajas no se puede dar si hay náuseas, vómitos, diarrea, y hay que tener una situación con respecto al contenido gástrico y una situación con respecto al primer paso hepático. La vía sublingual es una vía bastante rápida, donde poniendo el fármaco en contacto con una vena muy turgente que está debajo de la lengua, la vena sublingual, rápidamente se absorbe y rápidamente pasa al torrente circulatorio. ¿Qué tiene bueno la vía sublingual? Primero, que es rápida. Y segundo, no hay primer paso hepático. Pasa directamente al torrente circulatorio. La vía aérea o respiratoria que se usa con los PAF, los nebulizadores, es una vía muy rápida donde el fármaco entra en contacto con una gran circulación que son todos los capilares que tiene el árbol respiratorio en cada uno de los alvéolos. Entonces es una vía rapidísima, tampoco tiene primer paso hepático. La vía nasal, oftálmica, óptica, son todas vías por contacto donde utilizamos un fármaco que va a actuar poniéndose en contacto con el epitelio, donde la absorción va a ser muy limitada porque voy a utilizar localmente la acción o en una pequeña vecindad, si no es directamente en el epitelio, en el tejido que está inmediatamente por debajo, pero es muy poco lo que pase a la circulación general. Lo mismo que las vías tópicas con las cremas. La vía rectal. Hoy en día no se usan tanto los supositorios como hace 30 años atrás. Cada pibe que tenía fiebre le metían un supositorio de Causalón, pobrecito, para bajar la fiebre. Hoy en día no es muy utilizada. Sí es una buena vía de absorción. Suele utilizarse a veces en los chiquitos que están convulsionando para colocar diazepam como anticonvulsivo y se absorba por esta vía sin la necesidad de pincharlo mientras se mueva el chiquito. Y tenemos alternativas que es necesaria como para dar ciertos enemas, ciertas medicaciones específicas para el colon, las hemorroides, etc. La vía vaginal, la aplicación mediante topicación para la mucosa vaginal. La vía transdérmica, colocación de parches que se van absorbiendo lentamente, los parches de nicotina, drogas que se absorben lentamente, como para acciones antihipertensivas, vasodilatadoras, etc. Para la vía parenteral vamos a referirnos todas aquellas vías que tengan que utilizarse una inyección para administrar el medicamento. Lógicamente, tenemos las jeringas, las agujas, diferentes medidas, diferentes volúmenes, las jeringas para diferentes tamaños de aguja, para la profundidad que yo quiera alcanzar.
Las técnicas, obviamente debe haber una técnica estéril para el manejo del artefacto, jeringa y aguja, una técnica de cuidado para no lesionarse y cortarse, por ejemplo, si estamos abriendo una ampolla, poner una gasa debajo, y de esa manera va a protegernos cuando se rompe la ampolla, no cortarnos ninguno de los dos índices ni los pulgares. La forma de cargar sin que se toque la aguja, sin que se meta el dedo y que se contamine ninguno de los elementos. La profundidad y el ángulo con que se penetra si vamos a usar una vía intradérmica, es en la capa más superficial, en la epidermis, vamos a usar en la intradérmica. Tenemos la epidermis, tenemos la dermis en la piel, el tejido subcutáneo y tenemos el músculo. La intradérmica, que se utiliza para ciertas reacciones, la mantú, por ejemplo, para hacer una reacción antialérgica, por ejemplo, para ver si es alérgico una persona, la suelen usar los alergistas, se pone entre 10 y 15 grados la aguja, se penetra levemente y se tiene que formar como una pancita, una pápula, señal que no entré en profundidad, y la epidermis se sobreeleva por el líquido que inyecté. La vía intravenosa, por lo general entro entre 25 y 30 grados, tratando de llegar a alguna de las venas ubicadas en diferentes partes del cuerpo. La vía subcutánea, que inyecto por debajo de la piel en el tejido subcutáneo, tomando la grasita o el último plano de la piel para que se quede ahí y se absorba más lentamente que el intramuscular y obviamente que el endovenoso, pero sí más rápidamente que el intradérmico. Y la vía intramuscular, que busca el plano profundo y llega hasta el músculo. Acá está la pequeña pápula que le dije, que se forma cuando usamos la intradérmica. La vía intramuscular, hay lugares específicos en los glúteos, cuadrante superior externo, se puede usar en la parte anterior del músculo, en el recto femoral o en el vasto lateral. Podemos tener cintos de punción intramuscular para inyectar, menos usado o más para personas más especializadas o cuestiones más específicas. La intravascular, que serán las endovenosas, y está la vía intraarterial, específicamente para algunos tratamientos como las neoplasias o para sacar sangre arterial para hacer algunos estudios. La intravenosa, buscando las venas específicas, la basílica en el antebrazo. Otras vías, la intraarticular, la intraósea, intrarraquídea, intratecal. Diferentes vías de administración que vamos a tener para administrar los fármacos. Bueno, casi con la cabeza estallada, nos han abandonado unos 7, 39, han soportado en forma estoica las 2 horas de charla de monólogo que he tenido.
Me gustó. Está muy buena la materia, profe, muy interesante. A mí me gustó. Siempre dicen lo Sí, mismo a mí el primer también. día. Cuando llegan al primer parcial la odian, pero no, es una materia hermosa. El que se anotó en salud, calculo que todas estas cosas le interesan. Tienen que convivir, como les dije, con la farmacología. Tienen que convivir con la farmacología. Quieran o no, convive con la farmacología el que no está en salud, porque se automedica, porque medica a otro. Todo el mundo convive con la farmacología, y si vamos a convivir, es preferible, siendo personal de salud, que se conviva conociendo las cuestiones básicas, por lo menos, de la farmacología. Bueno, queda que lean todo el material, que lo relean. Los traté de conceptualizar para que fijan en algunos conocimientos. Si a lo largo de la semana, y tal como hemos pactado, surge alguna duda, pueden preguntarme por el WhatsApp, ¿no es cierto? Solamente eso. Y si algún compañero quiere ayudar, que ayude, no hay problema, está bien debatir, está bien que entre todos participemos y colaboremos. Podemos estar dando un concepto, yo iré viendo si el concepto que están dando es correcto o hay que hacer alguna corrección. Entonces está bueno participar y usar el WhatsApp de esa manera, no usándolo para otras cosas, porque si no hacemos un embrollo, un lío bárbaro. Bueno, ¿alguna Profe, pregunta? una consulta. Em, Atina, qué nombre Atina, lindo. sí. Las clases van a ser todos los jueves a las 9, ¿no? Exactamente. Bien. Y vamos a usar el mismo. Entiendo que si yo pongo recurrente en el Zoom, siempre siempre usamos el mismo. Así que queda en la página de presentación el link de el que vamos a entrar, siempre va a ser el mismo. ¿Mm? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, disculpe. Dale, Quería saber si la clase se va a ser subida a algún lado o algo de eso. Vamos a